Antes de la cumbre de la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne en Londres con el primer ministro Rishi Sunak y el rey Carlos III por primera vez desde su coronación. Con altos índices de popularidad y más de un año de régimen de excepción, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, oficializa su candidatura a los comicios de 2024, justo después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Uruguay intenta convertir la búsqueda de oro en un atractivo turístico para revivir este sector económico. Según el gobierno de Montevideo, en el primer trimestre de 2023 llegaron al país un 11% más de turistas que en 2019. Bienvenidos a esta edición informativa dedicada a las noticias más destacadas del continente americano. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Y empezamos en Reino Unido, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en el país donde tiene cita con el primer ministro Rishi Sunak y el rey Carlos III. Una primera parada antes de dirigirse a la cumbre de la OTAN en Vilna. Y allí uno de los temas centrales será cómo mantener el apoyo a Ucrania sin que Kiev entre en la alianza. Manuela Cano con los detalles. Joe Biden ya aterrizó en Londres, la primera parada de una visita por Europa que durará 4 días. Biden cumplirá con un pendiente, dialogar con el rey Carlos III sobre medio ambiente. La reunión se dará después del encuentro con el primer ministro británico, Rishi Sunak, el quinto celebrado entre los mandatarios. Esta se da poco después de que Estados Unidos anunciara el envío de municiones de racimo a Ucrania, una decisión que divide a los miembros de la OTAN y que podría estar en la agenda. Reino Unido es signatario de una convención que prohíbe la producción o el uso de municiones de racimo y desalienta su uso. Continuaremos haciendo nuestra parte para apoyar a Ucrania contra la invasión ilegal y no provocada de Rusia. Luego Biden pasará 2 días en la capital de Lituania, escenario de la cumbre anual de la OTAN. La posición de la alianza transnacional sobre Ucrania sigue sin resolverse. En una entrevista exclusiva a CNN, Biden afirmó que era muy pronto para que Ucrania entrara a la OTAN y que la invasión de Rusia debe terminar antes de que Kiev pueda unirse a la alianza. Una declaración que contrasta con el objetivo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Creo que no hay suficiente unidad en esta área y esto es una amenaza para la fuerza de la alianza. Solo estamos esperando resultados positivos o al menos un paso en dirección correcta. El viaje culminará en Finlandia, el último país en unirse a la OTAN. La visita será radicalmente diferente a la última de un mandatario estadounidense en Helsinki. Entonces, el expresidente Donald Trump llevó a cabo una conferencia de prensa con Vladimir Putin. Y desde Ottawa despegó el primer ministro canadiense Justin Trudeau en dirección también a Lituania para asistir a la cumbre de la OTAN. El gobierno de Trudeau es un firme defensor del apoyo a Ucrania, pero se declaró en contra del uso de bombas de racimo, un armamento que Washington ha prometido a Kiev y que está prohibido por el Tratado de Oslo, un acuerdo internacional firmado por Canadá entre un centenar de países, pero no por Estados Unidos, ni Ucrania, ni Rusia. Pasamos a El Salvador, porque la agencia Associated Press acusó a Nayib Bukele de utilizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe para ocultar las críticas a su gestión. Y es que Bukele no es solo cuestionado por sus métodos en la llamada guerra contra las pandillas, sino también por cómo ha allanado el camino en las instituciones para que permitan su reelección. Para analizar el tema contamos ahora con Eduardo Escobar, él es director de la ONG Acción Ciudadana. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Le saludo desde nuestros estudios en Bogotá y le pregunto qué opina de esta acusación de sport washing, por llamarlo así, contra Bukele. Gracias por la invitación. Sí, en primer lugar, habría que decir que los Juegos Centroamericanos se dieron precisamente en un contexto político particular en El Salvador, porque estamos en un proceso de reelección del presidente de la República, pese a que está prohibido por la Constitución. Hay también señalamientos de corrupción en el gobierno y también esto viene, digamos, a enrarecer el ambiente político, y que con los Juegos Centroamericanos de alguna manera la opinión pública cambió el enfoque y estaba más preocupado por los Juegos, porque si se terminaba el estadio, si se terminaban las obras, que por estos temas políticos.
Y Eduardo, en este artículo de AP, en el que, si no me equivoco, lo citan también a usted, se menciona que la Italia de Mussolini hospedó la Copa del Mundial y que también la Alemania nazi hospedó unos Juegos Olímpicos. Bukele se ha burlado en su Twitter de esta comparación con Hitler y con Mussolini. ¿Qué opina usted de estos paralelismos? Siempre en un gobierno autoritario, este tipo de eventos vienen, digamos, a reforzar ante la opinión pública al gobierno, al presidente, o sea, lo viene a apalancar. Y más ahora que vamos a una elección en un par de meses en El Salvador, donde este tipo de, digamos, de apoyo, de evento, de espectáculo, le suma al gobierno, porque también se anunció por parte del presidente que se iba a hacer sede de Miss Universo. Sí. Recientemente se han dado bastantes conciertos de estrellas a nivel internacional, entonces todo esto lo aprovecha el gobierno para decir de que, miren, en El Salvador no hay dictadura, hay libertades y somos el país más seguro del mundo, pero hay un trasfondo de eso, o sea, no es así en realidad el asunto. Y le pregunto, Eduardo, precisamente por cómo se vive esta polémica de la reelección de Bukele, que usted dijo está prohibida por la Constitución, mientras el mandatario tiene unos índices de popularidad tan altos dentro del país. Claro, ahí creo que hay que separar dos aspectos. Si bien él tiene una popularidad alta, pero por Constitución tiene prohibido la reelección, o sea, buscar de nuevo un segundo mandato. Eso está prohibido y ellos lo sabían. De hecho, hay una cantidad de videos, tanto del presidente como del vicepresidente, señalando de que no se puede reelegir el presidente. Pero pese a eso, y aquí sí hay que señalarlo, ellos van a aprovechar el desconocimiento ciudadano de la Constitución, porque hay un 70% de la ciudadanía en varias encuestas que dice que desconoce lo que establece la Constitución en términos de reelección, y la desinformación del gobierno. O sea, el gobierno ha creado una narrativa de decirle a la gente, si usted lo quiere, se puede, y no importa lo que diga la Constitución. Entonces, hay, digamos, una mezcla de desinformación, de desconocimiento ciudadano, que aprovecha el gobierno para, digamos, decir que su candidatura es legítima. Eso es lo que sucede. Eduardo, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo para continuar analizando el panorama en El Salvador, pero seguro tendremos ocasión de volver a conversar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Saludos. Pasamos a Argentina, porque ahí el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner posaron junto al ministro de Economía Sergio Massa, el candidato, recordemos, al que apoyan para representar al peronismo en las elecciones de este año. El escenario de la foto fue la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que va desde el yacimiento de Vaca Muerta hasta Buenos Aires. Cerramos en Uruguay porque la región de la Ribera, en la frontera con Brasil, revivió la tradicional búsqueda de oro para convertirla en un atractivo turístico. Mar Romero Sala nos cuenta más. La fiebre del oro vuelve a Uruguay, esta vez de la mano del turismo. En la provincia de Rivera se pone de moda buscar este metal precioso como diversión, tal y como lo hicieron centenares de personas en el siglo XIX y XX. Podemos ir y jugar un poco buscando oro nosotros mismos con un garimpeiro, con un buscador de oro artesanal, y también podemos meternos abajo de la tierra en las galerías subterráneas antiguas y de verdad darnos cuenta lo que era trabajar ahí adentro y lo duro que tiene que haber sido la vida para los mineros en aquel momento. Los habitantes de esta región fronteriza con Brasil quieren demostrar que son más que una zona ganadera y que la provincia encierra la historia de la industrialización del Uruguay. Se empieza a poblar de aventureros, de gente que no tiene nada para perder en el lugar que está y decide probar suerte y hacerse rico, que después no todos lo logran, ¿no? Pero la esperanza lo tienen todos. Hoy en día, los aventureros son los turistas, que cada vez son más. Encajado entre los gigantes turísticos latinoamericanos de Argentina y Brasil, Uruguay suele pasar desapercibido, pero como en la Ruta del Oro, busca reinventarse. Según cifras gubernamentales, solo en el primer trimestre de 2023 llegaron al país más de 1 millón de visitantes, un 11% más que en 2019, antes de la pandemia.
Hasta aquí las noticias. Gracias por su atención.